Estamos cerrando una semana de altísima intensidad política y todo indica que esta vorágine no va a parar. El lunes hubo un banderazo gigante y federal que sonó fuerte en los oídos del gobierno. Esa misma noche el expresidente Macri rompió el silencio aquí en este canal con Joaquín Morales Solá. El martes habló Alberto Fernández. El miércoles volvió a hablar Alberto Fernández. Hoy jueves debería haber comenzado el desalojo de la toma de Guernica, pero otra vez el gobernador Kicillof y el ministro Berni reconocieron que no están capacitados para hacerle frente a esa crisis. A principios de semana, el gobierno creó un organismo que se llama Nodio, o un proyecto en realidad que se llama Nodio, que dice que va a enseñarle a los medios de comunicación cómo hacer su trabajo y que viene a combatir el odio. Pero al mismo tiempo, Daddy Brieva dijo que asesinaría a varios argentinos por haber ido a marchar. Y todavía falta el 17 de octubre. Vamos por partes y charlamos un poquito de todo. El banderazo fue la expresión más grande y contundente hasta ahora de un fenómeno que viene creciendo muy aceleradamente. La novedad ocurrió esta semana y es que el gobierno salió a responder en simultáneo a los manifestantes. La última vez el presidente había demorado 48 horas en decir que la gente que iba a las marchas no era gente de bien. Ahora hablan de la exacerbación del odio. Fíjense lo que decía el presidente de la Nación. Hay una actitud de la derecha en el mundo que es muy parecida a la que vemos aquí. El fenómeno de Vox en España, por ejemplo, da cuenta de que hay un fenómeno en los sectores más de derecha que tienden a protagonizar modelos de reclamo parecidos a los que vemos aquí, que no son ni más ni menos que una clara exacerbación del odio. Ahí está, una partecita nada más, porque ahora los ataques y los agravios salieron de la cúspide máxima del poder en la Argentina y fueron en vivo, fueron mientras la marcha ocurría. Y la verdad es que es una reacción demasiado grande para un gobierno que dice que estas marchas son expresiones de una minoría de la sociedad. Esta semana se confirmó algo que Santi venía diciendo en este programa hace ya varias semanas. El gobierno está muy preocupado por las marchas. Marchas que se hacen todavía a pesar de la oposición y no gracias a la oposición. Son movimientos independientes que se organizaron por las redes sociales y en algunos casos con niveles de eficiencia y creatividad muy superiores a lo de los partidos tradicionales. La oposición justamente también tuvo una semana intensa. Habló Lilita Carrió el domingo con Jorge Lanata y dijo que no apoyaba las manifestaciones y que ella estaba en contra de los extremos. Ahora Santi tiene más información. Patricia Bullrich recogió el guante y dijo que Juntos por el Cambio no es parte de ningún extremo, que el único extremo es Cristina. Y también habló Mauricio Macri y dio dos definiciones importantes. Una por la contundencia y otra por lo que significa hacia adelante. Primero dijo, el peronismo está secuestrado por Cristina. Una metáfora que explica muy bien el sentimiento de muchos intendentes y gobernadores peronistas que pensaron que Alberto Fernández iba a poder cumplir con los que les prometió. El tema es que Alberto Fernández le prometió a todo el mundo algo distinto. Y la segunda frase importante de Macri da cuenta que comenzó a entender que su lugar para construir en la oposición es sin ser candidato. Dijo, no me veo siendo candidato. En las últimas 48 horas el presidente habló 2 veces, Alberto Fernández habló 2 veces y ahora les empiezo a explicar de qué se trata la maldición de Cristina. El presidente intenta imponerse y demostrar que es él quien lleva las riendas del gobierno. La alianza con Cristina, que le abrió las puertas de la Casa Rosada, devino en una verdadera maldición política de la cual Fernández no puede escapar. Entonces Fernández quiere frenar la crisis de desconfianza con palabras. Y en la construcción de la confianza, cuando pasó el tiempo de las palabras, solamente funcionan las acciones. Ninguna entrevista, ningún mensaje en el coloquio de idea, ningún enojo en voz baja, ninguna de las promesas van a generar confianza hasta que no se confirme con hechos. Y lo planteamos la semana pasada en este editorial. La desconfianza tiene nombre y apellido y se llama Cristina Fernández de Kirchner. Y el único camino que tiene Alberto Fernández es independizarse políticamente de Cristina. Y no sabe, no quiere o no puede. Entonces, en el mismo momento en el que Alberto Fernández vuelve a intentar convencernos de que volvieron mejores, la supremacía de Cristina lo absorbe y lo obliga a seguir atado a ella, quien le echó la maldición de ser presidente. Pero Fernández insiste en el camino de la palabra y entonces comete errores groseros de comunicación como salir a responderle a Macri al día siguiente en un programa de magra audiencia. O prometer sin que nadie le pregunte que no se van a meter con los ahorros de nadie y que no va a devaluar. Un pequeño paréntesis. Dice que no va a devaluar un presidente que asumió
con el dólar a 70, tal como él pidió antes de las elecciones, y que ahora vale más de 170 pesos. Estos descuidos del presidente son descuidos riesgosos. El presidente fue desmentido por otro estado literalmente todas las veces que habló para comunicar la extensión de la cuarentena. Lo desmintieron estados nacionales, estados provinciales y estados municipales. El presidente llegó a pedirle a la gente que no abandone el país. Yo nunca antes había escuchado una cosa así. Le dijo gente del mal a un grupo de manifestantes y acaba de decir una frase maldita y vinculada al peor trauma de la historia argentina. Todo en cuestión de horas. Decía, antes de hablar con Costantini, fueron duras y polémicas y diría yo desafinadas algunas definiciones del presidente de la Nación de estas últimas horas, pero Santiago Cafiero no se quedó atrás. Él decide a partir de ahora quién es pueblo y quién no es pueblo. Pero también acá ocurre algo que vale la pena destacar. Se suponía que Santiago Cafiero estaba allí por su rol de moderado, pero al igual que su jefe no logra escapar del estigma. Para fortalecer su lugar en el ministerio no logra encontrar otra estrategia que no sea la de la radicalización. Es otra víctima de la maldición de Cristina. Eduardo Van der Koy, colega de Clarín y de este canal, lo explicó excelente el fin de semana. Dijo, cuando Alberto Fernández está en problemas como ahora, Cristina Fernández permanece en silencio, casi indiferente. Pero cuando la vicepresidenta es la que está en problemas, el presidente sale enseguida a socorrerla. Ya vamos a hablar de esto con Alfredo Cornejo y con Rubinstein, pero quiero cerrar hablando muy cortito sobre Daddy Brieva. Fíjense, repasemos este video del humorista Daddy Brieva. Bien, vos, yo una gana de agarrar un camión en N1 619 y jugar al bowling por la 9 de julio. Bueno, no voy a decir nada porque no hace falta agregarle ni una palabra. Ya hizo y dijo todo él y demuestra la clase de persona que es. Y no es la primera vez que lo hace este tipo de comentarios. Acá atrás hay, mirá, unas ganas de agarrar un camión. Si vamos a hacer Venezuela, seamos Venezuela ahora. Nosotros le tenemos respeto al oficio del chorro. Quiero que los argentinos la pasen mal. Eso fue durante el gobierno de Macri, no sé si se acuerdan. Lo interesante es que acá una vez más los exabruptos o los furcios generan la aparición de verdades. Porque ¿sabés qué pasa? Es cierto para el gobierno lo que dice Cafiero. La gente que va a los banderazos no son el pueblo. Y no se van a detener ni 15 segundos para escuchar ninguno de los reclamos. Y la idea de atropellar a la gente y encima reírse con cinismo, para mí es la mejor metáfora de la construcción política de Cristina que se ha hecho en los últimos años. Atropellar y que no te importe. ¿Por qué la gente que salió a marchar no merece el respeto del presidente de la nación? Yo entiendo que al presidente lo enoje la situación, es un ser humano, a nadie le gusta que la gente esté en la calle marcándole ciertos errores o cierta disconformidad. Pero ¿cuál es el motivo para no respetar a la marcha y a los que marchan? Las consignas son que no suelten violadores y asesinos, que los corruptos paguen las consecuencias, que se respeten los valores básicos de una sociedad como el mérito, que haya más y mejor seguridad, que se pueda trabajar con cuidado pero con libertad, que se respete la Constitución, que no se presione la justicia, que no se pretenda censurar a la prensa. ¿No merecen respeto estos reclamos? ¿Ninguno es atendible? ¿Le parecen reclamos de derecha? Lo más increíble es que la usina de descalificaciones estatal más grande de la historia, con el presidente a la cabeza, dice que la exacerbación del odio está representada por los miles de argentinos y argentinas de todas las clases sociales y todos los rincones del país que salieron a la calle solo con una bandera argentina. Simplemente una cosita final, y ya quiero hablar con Alfredo Cornejo y con Rubinstein. Para coronar que todo el enojo sobre el peligro de hacer manifestaciones sobre la pandemia era una pose y una pantomima que ya ni siquiera el gobierno puede sostener, es que mientras transcurría la marcha del 12 de octubre, la prensa presidencial difundía orgullosa la riesgosa contramarcha en la Quinta de Olivos. Y aunque ustedes no puedan creerlo, este martes, Moyano fue a la Casa Rosada a hablar con Alberto Fernández, una vez más se juntaron, para ver cómo organizaban el 17 de octubre. Porque algunos muchachos no quieren saber nada con la virtualidad ni con poner las patas en las palanganas y transmitir por Instagram como le piden los ministros. Hacía mucho que no había tantas internas abiertas en el seno del poder peronista. Eso sí, en 2 días se va a celebrar el Día de la Lealtad.